Hola, en este video trataremos de explicar sobre el uso de ecuaciones diferenciales en circuitos eléctricos y cómo se aplican en análisis de redes o mallas. ¿Por qué usamos ecuaciones diferenciales? En los circuitos, elementos como los capacitores y los inductores almacenan energía. Como la corriente y el voltaje cambian con respecto al tiempo, es necesario usar derivadas para describir ese comportamiento dinámico, y es ahí donde entran las ecuaciones diferenciales. Las leyes de Kirchhoff son dos. La primera ley nos dice que la sumatoria de intensidades que entran va a ser igual a la sumatoria de intensidades que salen. La segunda ley nos dice que la sumatoria de voltajes va a ser igual a cero. Y la ley fundamental, la ley de Ohm para la resistencia, el inductor y el capacitor. El voltaje para la resistencia va a ser igual a la resistencia por intensidad. El voltaje para el inductor va a ser igual al valor del inductor por la derivada de la intensidad con respecto al tiempo. El voltaje del capacitor va a ser igual a 1 sobre la capacitancia por la integral de la intensidad con respecto al tiempo. Lo que modelamos es el comportamiento de la corriente y el voltaje en cada rama del circuito con respecto al tiempo. Esto incluye el inductor, que depende de cómo varía la corriente y porque éste almacena voltaje en forma de campo magnético. El capacitor, que depende de cómo varía el voltaje y éste almacena el voltaje en forma de campo eléctrico. ¿Cómo se hace? Número 1. Se identifican las mallas del circuito. 2. Se aplica la ley de voltajes de Kirchhoff en cada malla o de nodos según sea el caso. 3. Se sustituyen las relaciones de cada componente, resistencia, inductor o capacitor. Para el modelado no me voy a detener tanto en explicar cómo se resuelve y cuál es el teorema de mallas, pero yo apliqué el método de Sadiku, que nos dice que las fuentes de voltaje se consideran como positivos porque producen voltaje y los elementos que consumen voltaje como negativos, en este caso el inductor, la resistencia y el capacitor. Por lo tanto, para la malla 1 tenemos que el voltaje del inductor más el voltaje de la resistencia va a ser igual al voltaje de la fuente. Para la malla 2 vamos a tener que el voltaje del capacitor más el voltaje de la resistencia 2 va a ser igual a cero. Y aplicando otra relación que nos dice que la intensidad del capacitor va a ser igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, vamos a tener un sistema de ecuaciones resultantes, donde vamos a tener lo siguiente. Bueno, ahora a continuación nuestro ejemplo. Y, por ejemplo, tomamos el problema número 12 que nos dice: demuestra que un sistema de ecuaciones diferenciales que describen las corrientes I2 con respecto al tiempo e I3 con respecto al tiempo en la red eléctrica de la figura 2.59 es el siguiente. Bien, los pasos para resolver este problema es aplicar la ley de Kirchhoff, que nos dice que la intensidad 1 es igual a la intensidad 2 más intensidad 3, o en otras palabras que la sumatoria de intensidades que entra a un nodo es igual a la sumatoria de intensidades que salen de este mismo. Asimismo, aplicamos la segunda ley de Kirchhoff y tenemos como resultado el siguiente sistema de ecuaciones. Aquí podemos ver nuestro procedimiento en el cual aplicamos un análisis de mallas a nuestro sistema y sustituimos I1 por I3 más I2 y simplificamos.